Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Están dispuestos para la batalla? ¿Para el estudio de la palabra? Tenemos el privilegio de tener una palabra sabia, profunda. Esta semana, los que están estudiando conmigo tenían que estudiar precisamente la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia. Y ayer en la reunión de estudio pues comentábamos cuántas cosas hermosas hay en la palabra y cuántas evidencias hay de que este libro es un libro único, un libro especial, no hay otro como él. Es un libro que es capaz de transformar las vidas de millones de personas. Es un libro que sigue siempre, a pesar de su antigüedad, sigue estando siempre de actualidad. Amén. Es un libro que aún nos anuncia no solamente las cosas que pasaron o las que están pasando en nuestros días, que lo hace, sino que además nos anuncia incluso lo que va a pasar el día de mañana. Por tanto, tenemos el privilegio enorme de tener un libro sagrado que verdaderamente lo es. Amén. No es como el libro de Mormón, ni como el Corán, ni como ningún otro libro. El libro por excelencia es la Biblia, la Sagrada Escritura, palabra de Dios, revelación de Dios a los hombres. Amén. La semana pasada estuvimos meditando en los versículos estamos en 1 Corintios capítulo 3 y estuvimos mirando los versículos del 13 al 15 en los que se habla del juicio de Dios sobre la obra de cada uno de los siervos, ¿verdad? Es importante señalar aquí, para retomar el estudio donde lo dejamos la semana pasada, vamos a leer otra vez estos versículos para situarnos. Versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así que lo que quería señalar, lo que quería llamar vuestra atención es sobre el hecho de que este juicio del que se habla aquí, un juicio por fuego, para probar, lo que se va a probar no es la vida de los creyentes. Aquí no se está hablando del juicio de los creyentes, no se está hablando del juicio de los incrédulos, no se está hablando ni siquiera del juicio de los siervos de Dios, se está hablando del juicio de las obras de los siervos de Dios. ¿Ok? Porque todo el contexto de este pasaje nos está hablando de los colaboradores de Dios, de los servidores de Dios, de los edificadores que trabajan con Él en la obra. Entonces, para poder aplicar bien el pasaje, para poder interpretarlo correctamente, cuando aquí se está hablando de la obra de cada uno, Pablo se está refiriendo a la obra de cada uno de los que edifican la iglesia, de aquellos que hemos sido llamados por Dios para edificar la iglesia. Esa obra, la obra que hacemos los pastores, los evangelistas, los hermanos que aconsejan, que ayudan, la obra de cada uno de los que estamos sirviendo a Dios será aprobada por un juicio, y dice la palabra de Dios que si alguno, pues como dice ahí, el día la declarará, ¿verdad? Porque por el fuego será declarada. Va a haber un juicio sobre lo que cada uno de los pastores, por ejemplo, hemos hecho. Si hemos obrado bien, de acuerdo a la voluntad de Dios, o si no lo hemos hecho bien. Nuestra obra, nuestros ministerios serán juzgados por Dios mismo. Y concretamente, concretamente la de aquellos que estamos involucrados en la enseñanza y en la predicación de la palabra de Dios, porque tenemos mayor responsabilidad. Precisamente como guías del pueblo de Dios, enseñamos y predicamos
y tenemos una enorme responsabilidad. ¿Recuerdan el pasaje de Pablo a Timoteo donde le dice: procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad? Es decir, porque un día Dios nos va a tener que aprobar o no, o nos desaprobará, dependiendo de si lo que hemos hecho es de acuerdo a la voluntad de Dios o no. Pero nuestra obra va a ser juzgada. ¿Recuerdan otro pasaje que dice cuando se le exhorta a la iglesia en la epístola a los Hebreos, en el 13:17, se le exhorta a la iglesia a obedecer a los pastores? Dice: obedeced a los pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Vamos a tener que dar cuenta de qué enseñamos, cómo lo enseñamos, en base a qué lo enseñamos. Nuestra obra va a ser juzgada. Por esa razón es que para mí personalmente, como siervo de Dios, es muy, pero que muy importante que lo que enseñemos, lo que hablemos, lo que digamos sea conforme a las Sagradas Escrituras. Por eso yo le doy tanta importancia a la enseñanza de la palabra de Dios. Y por eso para mí es muy importante que ustedes aprendan a conocer la Escritura por ustedes mismos, que ustedes sepan leerla y entenderla. Para mí es fundamental eso, porque es mi obligación enseñarles, como Pablo, a aquellos pastores que convocó en Mileto, en la ciudad de Mileto. Ya lo estudiamos en el libro de los Hechos, ¿verdad? En el capítulo 20, versículo 28, él los convocó y les dijo: yo no he rehuido enseñaros todo el consejo de Dios. Quiere decir que Pablo no enseñó una parte y se guardó otra. Cuando alguien hace eso, su enseñanza es sectaria. La palabra secta viene de coger una tarta y dividirla en 6 partes. Y cogemos una. Eso es una secta. Pero si nosotros cogemos la palabra de Dios como si fuera una tarta, la dividimos por trozos y cogemos una parte y decimos: esto es lo importante, lo demás no sirve, nos convertimos en una secta. ¿Ok? Porque le damos mucho énfasis a una cosa, pero olvidamos las demás. Y no, mire, toda la palabra de Dios es importante. Y el pueblo de Dios debe conocer no solo el Nuevo Testamento, debe conocer también el Antiguo Testamento. Y el pueblo de Dios no solo debe saber oír la palabra de Dios, sino que debe también saber escudriñar la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo o no? ¿Verdad? Es importante. ¿Por qué es importante que el pueblo de Dios conozca la palabra? Perdón, alguien habló por ahí. Que ya no nos podían engañar. Porque así no nos pueden engañar. Nadie nos va a desviar de la verdad si estamos firmes en la verdad. Si somos niños inmaduros, nos llevarán para cualquier lado. Pero si somos responsables, somos maduros en el conocimiento de la verdad, no habrá quien nos separe de ahí, ¿verdad? Y eso es importante. Para mí es muy importante. Ahora bien, quiero que entiendan que el juicio a los pastores, del que se habla aquí en 1 Corintios 3, el juicio de los que enseñamos y predicamos la palabra de Dios, no es algo ajeno a la palabra de Dios. Quiero decir que en la Escritura se habla mucho de este tema. Vamos a ver algunos pasajes que tienen que ver con esto. Vamos a ir, por ejemplo, a Isaías 56. Isaías capítulo 56. Vamos a leer los versículos del 10 al 12. Ahí Dios está respondiéndole al pueblo, reprendiendo al pueblo, y le dice: sus atalayas son ciegos. ¿Quiénes eran los atalayas? Los sacerdotes. Bueno, ¿qué era un atalaya? Literalmente hablando, un puesto de vigilancia. Es decir, en una muralla. Ustedes han pasado por aquí, por el cuartel, ¿verdad? Ustedes han visto lo que nosotros llamamos garitas,
que es un lugar redondito con ventanitas donde ahí se ponía el soldado de guardia, siempre mirando y observando que nadie pueda entrar dentro del recinto sin autorización. Eso es un vigía, eso es un guarda, eso es un atalaya. Y entonces Dios está diciéndole aquí, ¿quiénes son los atalayas del pueblo de Dios? Como decía Montaña, los sacerdotes, los escribas, los que están encargados de transmitir al pueblo de Dios la enseñanza, la verdad, los que estamos encargados de advertir al pueblo de Dios de por dónde está el peligro. Cuidado que el enemigo viene por aquí o se cuela por este lado. Entonces el atalaya, cuando ve venir al enemigo, toca la trompeta y advierte, ¿verdad? Entonces aquí Dios está reprendiendo a los atalayas del pueblo de Dios y les está diciendo, sus atalayas son ciegos, todos ellos ¿qué? Ignorantes. Si quien tiene que enseñar es ignorante, ¿qué va a saber el pueblo? ¿Ustedes comprenden la importancia que tiene el que los atalayas conozcan bien su trabajo? El pastor tiene que ser alguien que le guste estudiar. El pastor tiene que ser alguien que dedique tiempo a estudiar, a escudriñar las Escrituras, a orar a Dios. Señor, revélame tu palabra, muéstrame qué quiere decir con esto. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, no es solamente leerla y decir lo que a mí me parece. Oiga, no se trata de transmitir lo que a mí me parece. Yo pienso, yo creo, tal vez, quizá, no sé, puede. Oiga, no, así no se puede enseñar la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que decir, Dios dice así, con seguridad y con certeza, teniendo claro cuál es la voluntad de Dios, para que el pueblo también lo tenga claro. ¿Están de acuerdo? Por tanto dice, son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. ¿Puede ladrar un perro mudo? ¿Ve venir al enemigo? No puede avisar, no pueden ladrar. Soñoliento, ¿se imaginan un vigilante soñoliento? Echados. Ay Dios, esto no sirve, ¿verdad que no? Dice, aman el dormir. Y estos perros comilones, fíjense el lenguaje que Dios utiliza, está hablando de sus siervos. Y estos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen ¿qué? Uy, pareciera que en vez de Isaías lo estuviera diciendo el Señor hoy, ¿verdad? Esto fue escrito 700 años antes de Cristo. Pero pareciera que estuviera hablando de los pastores de hoy, ¿verdad? Ellos mismos no saben entender, dice, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho. ¿Esto es posible? Cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o aún más excelente. Oiga, ¿han oído algún pastor diciendo, lo mejor está por venir? Ese es un mentiroso. Ya lo descubrimos. Es un mentiroso. Lo mejor no está por venir. La Biblia nos dice que lo que está por venir es una gran tribulación sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El mismo apóstol Pedro dice, ¿de qué os sorprendéis? No os sorprendáis del fuego de prueba que ha venido sobre vosotros, porque estas mismas cosas las padecen nuestros hermanos en todo el mundo. ¿De qué os sorprendéis? Pero los falsos profetas nos dicen, no, embriaguémonos, tomemos sidra, dediquémonos a disfrutar, vive la vida, lo mejor está por venir, no pasa nada, todo está bien. Siempre que le des dinero a ellos, todo estará bien. Son comilones, son falsos, ciegos, no entienden.
Eso es un juicio de Dios contra sus siervos. Y no es el único, miren. Jeremías, capítulo 2, después de Isaías, Jeremías, capítulo 2. Vamos a leer a partir del verso 8. Dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y no se refiere a los pastores de ovejas, se refiere a los pastores del pueblo. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo el Señor, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Es decir, Dios se enoja cuando los pastores no cumplen con su obligación. Ahora, veamos el capítulo 34 de Ezequiel. Todo este capítulo es una profecía contra los pastores de Israel. Todo el capítulo entero. Ezequiel 34. Yo lo leería entero. Mire, ¿por qué? Es que no tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Dice el profeta Ezequiel, vino a mí palabra del Señor diciendo, 34, Ezequiel 34. Ya. Dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Dios le está diciendo a los pastores, ustedes se aprovechan del rebaño, sacan lo mejor, pero no cuidan de las ovejas. Dice, no fortalecisteis a las débiles, ni curasteis la enferma, ni vendasteis la perniquebrada. No volvisteis al redil la redescarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Es fuerte, ¿no? Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra, fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra del Señor. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Dios el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Es decir, los quitará del ministerio. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de su boca y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y de la oscuridad. Yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país, en buenos pastos,
Las apacentaré y en los montes altos de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré y las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, ahora ya no habla a los pastores, ahora habla al rebaño. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. En tanto así les dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Amén. ¿Qué les parece? Fuerte, ¿no? Pero pareciera que estuviera retratando la iglesia actual. Pareciera que estuviera hablando de los pastores de hoy, de las ovejas de hoy. Hay muchos pasajes de las Escrituras que hablan precisamente de la responsabilidad que tenemos los pastores. Antes citaba Hebreos 13:17, ¿verdad? Cuando dice, obedeced a los pastores porque tienen que dar cuenta. Todos estos pasajes nos hablan del juicio de Dios sobre los siervos. De ahí la necesidad de tomar conciencia de la enorme responsabilidad que tenemos todos los que asumimos el ministerio de la palabra de Dios. Ahora, volvamos a la epístola del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 3. Si la obra de alguno, dice, versículo 15, se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Lo que vale no es el puesto que cada cual ocupe en la obra de Dios, ni el éxito que parezca que hayamos alcanzado, ni el número de personas que nos hayan seguido, o lo grande que sean nuestros templos, o la riqueza que tengamos dentro. Lo que hemos hecho, eso es lo que vale. Lo que hemos hecho en el nombre de Dios, lo que hemos hecho de acuerdo a las instrucciones del Creador, eso es lo que vale. Lo que hayamos hecho de cara no a los hombres, de cara no a las autoridades, de cara no al mundo, de cara a la eternidad. Eso es lo que vale. Que nuestra obra, la labor que hayamos realizado, tenga una repercusión más allá de esta propia vida. A nivel personal, para mí es muy importante que todas las personas que pasen por esta congregación, cuando se marchen de aquí, que Dios las lleve para otro lugar, o las llame a su presencia, o haga lo que Dios quiera con ellas. Pero para mí es importante que el tiempo que hayan estado aquí en esta congregación hayan adquirido conocimiento de la verdad, puedan estar más cerca de Dios, no solo de una forma religiosa, porque la religión no es lo que vale. Lo que vale es la sinceridad con la que tú te acercas a Dios y le abres tu corazón. Eso es lo que vale. Y para mí es importante que todas las personas que pasan por esta iglesia
estén más cerca de Dios, conozcan mejor la palabra, estén más preparados, no solo para vivir la vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios, sino también para ayudar a otros a vivir la vida cristiana conforme a la voluntad de Dios. Amén. ¿Tú crees que tú puedes ayudar a alguien a ser mejor cristiano? Sí, puedes. Comenzando con tu ejemplo. Porque el ejemplo es la mejor de las lecciones que podemos dar en la vida. Siguiendo con tu conocimiento de la palabra. Cuando tú compartes lo que sabes con otras personas, tú estás ayudando a esas personas a crecer, a madurar, a estar más preparados para hacer lo que Dios quiere que haga. Amén. El valor del edificio se prueba o se demuestra cuando se pone a prueba. Aquí Pablo nos está hablando del edificio que en definitiva está hablando de la iglesia, ¿verdad? La iglesia como edificio, pero no se refiere a las paredes, se refiere a nosotros. Porque nosotros somos el edificio de Dios. Es en nosotros que Dios vive, en nuestro interior. Somos nosotros el templo de Dios. No son las paredes que nos reúnen. Por ejemplo, próximo domingo no vamos a estar aquí para celebrar culto a Dios. Vamos a estar en el campo. Vamos a ir a Pájara y detrás del ayuntamiento allí vamos a estar pasando el día todos juntos en armonía. ¿Ustedes creen que podemos rendirle culto a Dios allí? ¿Verdad que sí? Porque esto no es el templo. Nosotros le llamamos templo a esto, ¿verdad? Voy al templo. ¿Dónde va? Al templo. Pero en realidad esto no es el templo. Este es el local que alberga el templo, que somos nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Así que donde nosotros estemos, Dios viene allí con nosotros. Y donde haya 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo Jesús, yo estaré allí en medio de ellos. Y cuando nosotros el domingo por la mañana estemos allí a las 11 de la mañana alabando y glorificando el nombre del Señor, aquello será nuestro templo, aquella será nuestra iglesia, porque el templo y la iglesia somos nosotros en definitiva, estemos donde estemos. Amén. Bueno, gloria a Dios. Hay que recordar, no obstante, que aunque aquí se habla del juicio de la obra de los siervos, también todos nosotros vamos a ser juzgados, ¿verdad? Todos. Hemos visto en el texto de Ezequiel 34 que no solamente los pastores, sino que también las ovejas van a ser juzgadas, ¿verdad? Fíjense que Tesalonicenses 1 Tesalonicenses 5:4 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz, hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén. 1 Tesalonicenses 5:4. No somos de las tinieblas, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. 2 conceptos hay ahí. ¿Qué significa velemos? ¿Poner velas? ¿Velemos significa poner velas? No, ¿verdad? Significa estar atentos. El velar es estar despierto, estar vigilando. ¿Ok? Velemos. Bueno, ¿y qué tenemos que velar? ¿Por qué tenemos que estar atentos? ¿A qué tenemos que estar atentos? ¿Qué tenemos que vigilar? ¿Por qué tenemos que estar velando? ¿Alguien me lo puede decir? El enemigo está ahí pendiente. Porque el enemigo está ahí. Para no caer. ¿Verdad? Recuerda las palabras del Señor, ¿verdad? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que velad y orad para que no entremos en tentación, ¿verdad? Porque ahí es donde el diablo viene y nos zarandea.
Nos da fuerte, ¿verdad? Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El otro día, en la reunión de caballeros en casa del hermano Reinel, se estaba hablando de esta palabra, ¿verdad? La sobriedad. ¿Qué significa estar sobrio? Consciente. ¿No? Consciente. ¿Qué es lo contrario a la sobriedad? La borrachera, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pasa a un borracho? Pierde el control de la lengua, pierde el control del equilibrio, pierde el control de su razonamiento, no pierde la memoria, eso es mentira. Pierde la vergüenza, ¿verdad? Pierde muchas cosas, la memoria no. La memoria no la pierde. ¿Qué pierde? La cartera, también la pierde, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo contrario de todo eso? Es estar en plenas facultades. Es estar como, dispuesto, preparado, atento y siempre listo para hacer lo que haya que hacer. Si hay que enfrentarse al enemigo, uno está listo y preparado, ¿verdad? Y estamos ahí sobrios, prudentes, atentos. Hebreos 10, vamos a ver versículos 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25. Vamos a leerlo desde el 23. Hebreos 10, del 23 al 25. ¿Qué dice ahí? Dice, del 23 al 25 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Es decir, mantengamos firme, sin fluctuar, sin dudas, sin tambalearnos, la profesión, es decir, la declaración de fe, la profesión de nuestra esperanza, lo que creemos, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para irnos de juerga, emborracharnos juntos. ¿No dice eso? Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. A las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿De qué día está hablando aquí el autor de Hebreos? ¿Quién habló? Levanten la mano. De la venida del Señor. De la venida del Señor, el día del juicio. Ese día terrible que viene sobre la tierra. Así que tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Díganme sinceramente, si a ustedes le dijeran que tienen una semana de vida, solo una semana, ¿harían mañana lo mismo que hicieron hoy? ¿O lo mismo que hicieron ayer? Pues debiéramos vivir no como si nos quedara una semana, sino como si hoy fuera el último día. Porque no sabemos siquiera si vamos a terminar este día. Sin embargo, nosotros vivimos pensando que tenemos, cuando hablamos los que ya tenemos cierta edad, no, ¿qué nos quedan? 20, 30 años. 20, 30 años. ¿Qué sabes tú si va a llegar a esta noche? ¿Es verdad o no? Pero a veces no tenemos en cuenta eso. Y en cualquier momento, en cualquier instante, para cualquiera de los que estamos aquí,
puede sonar la trompeta y Dios llamarnos en cualquier instante. Y si Dios nos llama ahora, la pregunta, ¿estaríamos preparados? Si eres un verdadero creyente o una verdadera creyente, estás preparada. Porque tu salvación no depende de ti ni de lo que tú has hecho, sino de Jesús y de lo que Él ha hecho por ti. Su sacrificio perdona tus pecados. Únicamente que ten cuidado, no sea que estés practicando el pecado. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Pero hay un juicio y nosotros tenemos que considerarnos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no a lo malo, ¿verdad? No voy a poner ejemplos de lo que a veces nos estimulamos unos a otros. Segunda de Pedro, capítulo 3. Detrás de Hebreo viene Santiago y detrás de Santiago viene Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Este es otro de los capítulos que debieran leerlo enteros, porque no tiene desperdicio. Es que la Biblia no tiene desperdicio ninguno. Es que toda la Biblia es... A mí me da una pena cada vez que tengo que citar un pasaje porque veo el de delante y el de atrás y tal, y quisiera leerlo todos. Pero este es un pasaje muy importante para la iglesia. Segunda de Pedro, capítulo 3. Porque nos habla de los acontecimientos del fin. Fíjense lo que dice ahí en el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor viene. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán, quiere decir dejarán de ser, con grande estruendo. O sea, se producirá una gran explosión. Y habla de los cielos, es decir, el universo. Dice, y los elementos, estrellas, planetas, galaxias, los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay, serán... Uy, entonces todos esos templos bonitos que han costado miles de millones, ¿se van a quemar también? Pero el día del Señor vendrá. Como ladrón en la noche significa que no te va a llamar y te va a decir, oye, que esta noche a las 10 vengo a robarte. ¿Verdad que el ladrón no hace eso? ¿Verdad que no? El ladrón te sorprende cuando tú estás tranquilo en tu casa, cuando tú estás en la madrugada, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, cuando no esperas que nada malo te pueda suceder, ahí entra el ladrón en tu casa y se lleva tus cosas. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche y estas cosas sucederán. ¿Estamos preparados? Debemos estarlo. Volvamos a 1 Corintios capítulo 3. ¿Qué obra podrá superar el juicio de Dios? ¿Qué obra será la que supere el juicio de Dios? De todo lo que hacemos los pastores, ¿qué será lo que supere el juicio de Dios? ¿Estas maderas bonitas que hemos puesto por las paredes? ¿El aire acondicionado que le estamos poniendo a los niños? ¿Qué será?
lo que supere el juicio de Dios. Lo que hayamos hecho de acuerdo a la voluntad de Dios, siguiendo las instrucciones de su palabra, poniendo las prioridades en simetría, en consonancia con las prioridades de Dios, dándole importancia a lo que Dios se la da, no dándole importancia a lo que Dios no se la da. Eso es lo que superará la obra de Dios, lo que hayamos hecho según su voluntad expresada en su palabra. Hubo una época en los años 80 en la que en toda la iglesia evangélica en España se empezó a oír: no, la visión, debes pedirle a Dios tu visión. Debes pedirle a Dios tu visión. En todos los seminarios de pastores y demás se hablaba de buscar la visión de Dios. Busca la visión de Dios. Pero mire, la visión de Dios está aquí. Todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos está aquí. No necesitamos que ahora Dios nos dé una revelación nueva. Esta es la revelación, la palabra de Dios. Y aquí está lo que Él nos ha encargado que hagamos. Él instituyó los ministerios a fin de perfeccionar a los santos, no de perfeccionar los edificios, sino de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amén. La iglesia es el edificio de Dios. Por eso quienes trabajamos para Dios debemos procurar que lo que hagamos le glorifique a Él, no a nosotros. ¿Están de acuerdo? Si nuestro servicio no cumple ese fin de glorificar a Dios, entonces nuestro servicio no superará la prueba del fuego. Solo lo que glorifique a Dios superará el juicio de Dios. ¿Qué quiere decir Pablo? Aquí en el versículo 15 dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué quiere decir con esto? Que no está juzgando la salvación del siervo, está juzgando su obra. ¿Ok? Aquí lo que se está juzgando no es si se va a salvar o no se va a salvar, sino lo que ha hecho, si será o no será aprobado delante de Dios. Y esto es importante. ¿Tiene esto que ver algo con la doctrina católica del purgatorio? ¿Verdad que no? Los teólogos católicos están ciegos. Iba a decir locos. Pero el loco es el que no sabe. La locura es algo involuntaria. Pero la ceguera de los teólogos católicos no es involuntaria, es voluntaria. Porque teniendo ojos no ven. Porque no les interesa enseñar al pueblo de Dios la verdad, porque entonces tendrían que abandonar todo lo que han estado construyendo a través de los siglos. Toda la obra que han estado construyendo a través de tantos siglos. Esa ciudad del Vaticano, tan rica y tan fantástica. ¿Dónde quedará aquel gran día que se acerca? ¿Superará el fuego? La salvación por obras no tiene nada que ver con esto. Es algo que claramente está rebatida en toda la Escritura, en toda la palabra de Dios. Aquí no se está hablando de salvación, o sea, de que si el siervo de Dios hizo lo correcto, se salvará, y si no hizo lo correcto. No. Está hablando de su obra, si será aprobada o no será aprobada. Pero el siervo de Dios, si es creyente de verdad, será salvo. Y si no es creyente de verdad, pues formará parte de aquel grupo que le dijo al Señor: Señor, Señor, si en tu nombre hicimos esto y aquello y lo otro. Y el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. ¿Verdad? Que también son gente que están sirviendo a Dios, supuestamente, cuando en realidad muchos de ellos están sirviendo de Dios.
Aquí no se refiere a la eternidad de la persona, sino de la obra que la persona realiza. Vamos a leer los versos del 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿No sabéis, dice Pablo, no sabéis? Es un misterio que quizás no podamos comprender, pero lo sabemos. El inmenso Dios, el altísimo Dios, el todopoderoso, habita en nosotros. No entendemos intelectualmente cómo puede ser posible que un Dios tan grande, que abarca los cielos con sus manos, pueda habitar en un corazón tan chico como el nuestro. Pero Él lo dice y yo lo creo. Si Él es todopoderoso, también puede habitar en el corazón humano. Amén. ¿Tú lo crees o no? ¿Tú crees que Dios está contigo? Y si Dios está contigo, ¿qué tienes que temer? Muchas veces no somos realmente conscientes de esta gran verdad, de que somos templos de Dios. A veces tenemos un jefe y temblamos delante del jefe. Si temes a Dios, no tendrás que temer a nadie más. Porque mayor es el que está con nosotros que cualquier otro. ¿No creen? Dios mismo, el Todopoderoso, el que dijo y fue hecho, habló y los cielos fueron creados. No tiene que mover un dedo para hacer nada. Su palabra es tan poderosa que creó todo lo que existe solo con el poder de su palabra. Y Él está en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque nos ama. Porque desea lo mejor para nosotros. Los pensamientos de Dios para su pueblo son pensamientos de paz y de bendición. Son pensamientos de bien. Si fuéramos conscientes de eso todo el tiempo, viviríamos con mucho más gozo, viviríamos con mucha más paz, viviríamos con mucho más relax, con mucha más tranquilidad. ¿No creen? Porque Dios está conmigo donde quiera que yo vaya. Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Mañana cuando estés trabajando, recuerda que Dios está allí contigo. Amén. Y si no tienes trabajo, recuerda que también Dios está contigo. Y que Él es tu proveedor, que nada te va a faltar. Amén. Quizás no lo podamos comprender, pero es una verdad revelada en las Sagradas Escrituras que debemos creer. Dios habita en nosotros. Somos templo de Dios, somos casa de Dios. ¿Qué nos enseña eso a la luz de un proverbio que vamos a ver ahora? Miren, Proverbio 9:10. Proverbios capítulo 9. Proverbio muy conocido, versículo 10. ¿Lo tienen? Dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. La inteligencia no está en el conocimiento de la filosofía, de las tonterías humanas.
Como dijo el Señor a través del profeta, creo que fue Jeremías, ¿no? En el 9:23, si no me equivoco, dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, sino alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme, que yo soy Dios. En eso es lo único que realmente el ser humano puede alabarse. Y a la luz de este proverbio, ¿qué nos enseña la gran verdad bíblica de que somos templo de Dios? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. A mí lo que me enseña es que si Dios está conmigo donde quiera que yo voy, si yo soy templo de Dios y el principio de la sabiduría es el temor a Dios, yo voy a procurar no ofender a Dios. Porque quiera, donde sea que yo me esconda, allí Dios va a estar conmigo, ¿verdad? No va a haber nada que yo pueda hacer sin que Dios se entere. Si soy templo de Dios y Dios vive en mí, donde yo estoy, allí está Él. Él sabe hasta lo que voy a decir antes de que lo diga. Él sabe lo que voy a pensar aún antes de que lo piense. Por tanto, Él sabe todas las cosas. Buena pregunta, muy buena pregunta. Él dice, pastor, y aun cuando estamos en pecado, Dios está con nosotros. ¿Qué creen ustedes? Hablemos de este tema. Cuando un creyente está en pecado, ¿está Dios con él? Unos dicen que sí. ¿Están todos de acuerdo en que sí? No, Waku dice que no. Rosy dice que no. Amanda dice que sí. Jaime dice que no. Que Jaime dice que sí. Bien, a ver, alguien que dice que no, explíquenoslo por qué. Que Dios aborrece al pecado, pero no al pecador. Y con eso tú quieres decir que Dios está con nosotros o no. Que sí. A ver, Jaime. Cuando Jesús dijo eso, sí, se lo dijo a los creyentes, pero cuando Jesús dijo eso, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿Jesús sabía si nosotros íbamos a pecar o no? Rosy. Pero pastor, yo también entiendo que Dios no habita en una casa sucia. Dios no habita en una casa sucia. Ajá. Ajá. O sea que tendríamos a Dios entrando y saliendo de nosotros de vez en cuando, ¿no? La idea, ¿saben ustedes? Muchas cosas que nosotros creemos, las creemos por premisas que hemos aceptado. Una premisa es algo que yo creo antes de. Es una premisa, es decir, yo creo que Dios no puede, como es santo, no puede estar donde hay pecado. Si yo creo eso me va a llevar a pensar que si yo peco, Dios no puede estar conmigo. Ahora, esa premisa de que Dios no puede estar donde hay pecado porque Él es santo, ¿es correcta o incorrecta a la luz de la palabra? Porque siempre es la palabra de Dios la que nos tiene que enseñar. Interesante, ¿no? A ver, ¿alguien me puede mostrar un pasaje bíblico que defienda o desmienta esa premisa de que Dios no puede estar donde haya pecado? Ese no habla de lo que Dios puede hacer, sino de lo que el hombre va a poder hacer.
Eso es un pasaje, claro. Es decir, si decimos que Dios no puede estar donde hay pecado, estamos diciendo que Dios no es omnipresente. Donde hay pecado, si decimos que allí no puede entrar Dios, entonces Dios no es omnipresente, porque no puede estar allí. Hay un pasaje que dice que donde está el pecado abundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sí, pero no tiene relación con ese. Es decir, tendríamos que buscar uno que confirme o desmienta esa. Y el pasaje que ha citado Jaime sobre la omnipresencia de Dios es correcto. Es decir, Salmo 39, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Verdad? ¿A dónde iremos? Que Dios no esté. Sí, pero no justifiquemos el pecado, cuidado. La carne es débil, pero... Miren, ¿ustedes creen que Satanás es santo o pecador? Pecador. Así que donde está Satanás, entonces, allí hay pecado, ¿no? Leamos Job capítulo 1. Leamos Job delante de los salmos. Job capítulo 1. ¿Lo tiene? Delante de los salmos, el libro de Job capítulo 1, verso 6. Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios. Esta frase, los hijos de Dios, se refiere a los ángeles, los seres espirituales, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, etc. Vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Es que donde está Dios no puede estar el enemigo, y donde está el enemigo no puede estar Dios. Esas son premisas que no se sostienen bíblicamente. Son premisas erróneas que nos llevan a conclusiones erróneas. Si las premisas son falsas, las conclusiones a las que llegamos también lo son. ¿Entienden lo que les quiero decir? Si creemos que Dios no puede estar donde hay pecado, vamos a ir contra la palabra de Dios, por la luz. Cuando Jesús estaba en la cruz, que dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento, que dice que me ha abandonado porque como hombre se sintió abandonado. Yo pensé que lo abandonó porque... ¿Pero realmente lo abandonó? ¿Tú crees que el Padre abandonó a su Hijo sobre la cruz del Calvario? Nunca Dios estuvo más presente en la vida de Jesús que en ese momento. Si decimos que Dios no puede estar donde hay pecado, estamos limitando a Dios. Dios no puede es una frase incorrecta a todas luces. Nunca admitan ninguna premisa, ninguna declaración de fe que diga Dios no puede. Dios no puede bendecir al pecador. Mentira. Dios puede hacer lo que le da la gana. Dios no puede estar donde hay pecado. Mentira. Dios puede hacer todo porque Él es todopoderoso. Es que Dios no puede... Oiga, Dios puede hacerlo todo. ¿Están de acuerdo o no? Yo creo en un Dios todopoderoso. Yo no creo que Dios esté limitado por el pecado. El pecado nos afecta a nosotros, a Dios no. Dios está por encima de todo eso. Pero como a nosotros nos afecta, a la luz del proverbio que leímos, el 9:10, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, eso nos tiene que llevar a decir, si Dios está conmigo donde quiera que yo voy a andar en el temor de Dios, para no ofender a Dios. O Él merece ser ofendido, ¿verdad que no? ¿Hay algo que nosotros tengamos contra Él? ¿Hay algo que tengamos que reprocharle a Dios?
Hay personas que piensan que tienen cosas que reprocharle a Dios. Pero el día en que esté delante de Dios y le conozcan de verdad, se darán cuenta del enorme error que han estado cometiendo, juzgando mal a Dios. Porque no hay nadie que te ame más que Dios. Nadie. Jamás nadie te amará como Él te amó, como Él te ama y como Él seguirá amándote. Jamás. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Es verdad que Dios es santísimo. Por eso también nosotros debemos santificarnos. Debemos apartarnos de todo aquello que realmente no agrade a Dios, porque Dios no merece ser ofendido. Amén. Debemos respetarle. El temor a Dios significa respetar a Dios, respetar quién es, respetar qué es y todo lo que hace. Solo así podremos entender con la sabiduría que Dios, solo Él nos puede dar todas las cosas. Solo así podremos entender todas las cosas con la sabiduría que Él nos da. Amén. ¿Alguna pregunta? Pastor, entonces podemos decir que, y a Dios le gusta pecar. Al Señor no le gusta que pequemos, pero Él siempre está con nosotros porque también la Biblia dice que es muy grande su misericordia, entonces está por encima. Nosotros sí podemos decir... Uy, 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 que me suena, me está sonando a justificación. Pero Dios no, es tanto el amor que Él nos tiene o le tiene al ser humano que Él no deja de estar con esa persona porque haya ido hacia atrás o... Depende, verá. Que Dios esté en un lugar no quiere decir que esté con esa persona, porque está Dios con los traficantes de drogas, con los asesinos, con los violadores de niños, ¿está Dios con ese tipo de personas? No. Dios está allí, viendo lo que hacen, pero no significa que esté con ellos. Estar con ellos significa del lado de Él. Cuando decimos que Dios está con nosotros, decimos que está a nuestro favor, que está de nuestro lado, que podemos contar con Él, que Él nos va a guardar, proteger, bendecir, ayudar en lo que necesitemos. Dios está con sus hijos, con todo aquel que se arrepiente de sus pecados y ama a Dios y busca hacer la voluntad de Dios. Pero eso no significa que Dios no esté donde están los malos. Dios está donde están los malos y toma buena nota de lo que hacen. Y un día esos malos tendrán que dar cuenta delante de Dios. Mira, pero si yo di limosna y tal, sí, pero ¿te acuerdas que el día que estaba allí? Allí estaba yo y yo te estaba viendo y yo sé lo que tú hiciste. ¿Entienden? Dios está allí, no está con ellos, pero Dios está en todo lugar, porque dice la Biblia que su presencia llena la tierra. ¿A dónde nos esconderemos de Dios? En ningún lado. Ahora, miren, Dios está con nosotros. Aun cuando pecamos, Dios no nos abandona, pero nuestra comunión con Él se interrumpe. Él está con nosotros, pero Él marido y mujer nos amamos, ¿cierto? Bueno, algunos. Deberíamos amarnos todos. Por las caras que habéis puesto, algunos, digo. Pero aún en la pareja, una pareja que se ama, a veces se enoja el uno con el otro. Y están juntos, pero no unidos.
Se interrumpe esa comunión. Después nos pedimos perdón y ya se recupera, ¿no? Y se acabó el problema. Pero nuestras ofensas interrumpen nuestra comunión con Dios. Eso es una realidad, no podemos negarlo. Por eso tenemos que evitar el pecado. Amén. Jaime. ¿Tiene algo que ver una disposición, algo que hagamos nuestro cuerpo? Por eso es el espíritu. Vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso la próxima semana, porque no va a dar tiempo, y para no desarrollarlo mal, lo posponemos para la próxima semana. Pero vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Y del uso que algunos hacen de este pasaje. También vamos a hablar. Amén. Porque es importante. Son cosas que de verdad que son importantes. Si mi cuerpo... Bueno, lo dejamos para la próxima semana. Porque si no, nos metemos en faena. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo que hemos estado juntos. Por el tiempo que hemos estado juntos meditando en la palabra del Señor. ¿Verdad que estudiar la palabra es emocionante, es apasionante, es hermoso? Se aprenden un montón de cosas. Por eso tenemos que seguir escudriñando las Escrituras. Yo les invito a que estudien bien este capítulo de Primera de Corintios y el que viene, también el 4, para que la próxima semana puedan participar con más pasión. Amén. Nuestra hermana se va para la península, ¿cuándo? Mañana mismo. Mañana vamos a orar por ella. Ella el sábado, también vamos a orar por ella. El sábado, o sea, el viernes, mañana, hay reparto, o sea, mañana se preparará el reparto de alimentos que vamos a hacer el sábado. Así que a las 3 de la tarde, todos los que puedan, por favor, para colaborar con la ONG. Amén. Bien, vamos a orar al Señor. Antonia, ya que estás por aquí, acércate por aquí, vamos a orar para pedirle al Señor que Él te guarde en ese viaje que vas a hacer. ¿Vas de vacaciones? Sí. Qué bueno. Cuando regrese, cuéntame qué es eso. Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que... bueno, y recuerden que el próximo domingo no se vengan para acá, que nos vamos a la parada a las 10:30 para estar en Pájara y celebrar el culto del Señor allí. Vamos a pasar un día fantástico. Los que quieran bañarse en la piscina tendrán que llevar un gorrito, si encuentran uno que les quepa. Qué malo. Bueno, vamos a orar, vamos a pasar un día fantástico allí en Pájara. Amén. Qué bueno. Oren por el clima porque sí, porque no se extrañe que el domingo se nuble. Pero no, va a ser un buen día. Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Padre, por ese tiempo en el que hemos podido meditar en tu palabra. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque nos ayudas a profundizar en ella, nos ayuda a abundar, Señor, en el conocimiento de la verdad. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a amar tu palabra cada día más. Bendice también a nuestra hermana Antonia y guárdala, protégela en este viaje que ella va a hacer a la península de vacaciones. Haz que ella lo pase bien con su familia, que disfrute, Señor, de este tiempo de descanso, y tráela, Señor, con ánimo renovado, con fuerza, con ganas de servirte, de hacer tu voluntad, Padre. Bendice también a nuestra hermana Daniela, a la hija de nuestro hermano Jaime y Cecilia, para que, Señor, ella que va a viajar el sábado para Francia, que tú también la guardes, que la protejas, que la bendiga y le muestres tu voluntad,
voluntad, Señor. Que así como te manifestaste a Pablo en el camino a Damasco, preséntate, manifiéstate a ella en el camino a Francia, y Señor, que ella tenga un cambio en su vida que te glorifique a ti, Padre. Gracias, Señor. Despídenos con tu paz y con tu bendición, y llévate la gloria y la honra en todas las cosas, pues solo tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén.